Bienvenidos y bienvenidas a todos al programa de apoyo de formación para Honduras, Guatemala y Uruguay en la atención de niños, niñas y adolescentes y también a pacientes en obstetricia, en embarazo. Un poco contarles de qué se trata. El propósito de este programa es mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental en estos 3 países, Uruguay, Guatemala y Honduras, a través de la metodología ECO, promoviendo la formación continua del personal de la salud. La iniciativa responde a la escasez de especialistas y a la descentralización de los servicios, con especial énfasis en poblaciones vulnerables, como yo decía recién, en mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. A través de estas teleclínicas, la idea es fomentar la creación de comunidades de aprendizaje, fortalecer las competencias del personal de la salud. También nos acompañan expertos de España que aportarán la experiencia y garantizarán el aprendizaje colaborativo y sostenible. El programa está destinado a todo el personal de la salud de todos los niveles de atención, también a especialistas y a investigadores. El equipo de coordinación es el ECO de la Universidad de la República del Uruguay, la Secretaría de Salud de Honduras y el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Los expertos invitados, que son de España, pertenecen al Hospital Universitari Vall d'Hebron de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bueno, esto es el calendario de las teleclínicas del programa. En este caso vamos a hablar de embarazo de alto riesgo en la adolescencia. Recuerden mantener la cámara encendida en lo posible y el micrófono inhabilitado si no tienen la palabra. También levantar la mano para solicitar la palabra o usar el chat. Siempre es mejor que levanten la mano y hablen, pero bueno, también habilitaremos el chat para que ustedes puedan escribir. Y ahora vamos a pasar al caso clínico. Bien, se trata entonces de un adolescente de sexo femenino, obviamente de 18 años, procedente de Montevideo, capital del Uruguay, separada de su última pareja luego de realizar denuncia por violencia basada en género. Vive actualmente con la madre, su madre tiene discapacidad intelectual, su hermano de 13 años, adolescente, y su padrastro. Ella cursa y finaliza primaria en escuela especial. Tiene diagnóstico de discapacidad intelectual leve, puede leer y escribir textos simples, se vale por sí misma para la mayoría de las actividades instrumentales de la vida diaria, manejo de dinero, hacer las compras, cocina cosas sencillas, hace los pagos de la casa. Recibe además pensión por discapacidad. Tiene un hijo de 2 años que no vive con ella y se encuentra en este momento en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Es un hogar de amparo para cuando las madres no pueden criar a sus hijos, acá en el Uruguay. Los motivos de la separación del recién nacido con su madre se relacionaron por dificultades en el cuidado y en la lactancia. Además, la paciente en ese momento se encontraba viviendo en situación de calle y con un nulo soporte sociofamiliar. Es asmática desde la niñez, con un mal control, no reconoce los síntomas precozmente, tampoco adhiere a las indicaciones médicas. Presenta impulsividad e irritabilidad desde la adolescencia temprana. Recibe tratamiento psicofarmacológico en varias oportunidades, inicialmente con un neuroléptico fenotiazínico, persiacina en gotas y luego risperidona. En todos los casos la adhesión fue muy mala. Antecedentes ginecobstétricos. Ella inicia sus relaciones sexuales de forma precoz a los 14 años. Tiene 3 gestas. 2 hijos con poca diferencia intergenésica. A los 15 años tiene su primer hijo, que fallece a las pocas horas de nacer,
Es una muerte neonatal a las 28 semanas de edad gestacional. A los 16 años tuvo su segundo hijo, que ahora actualmente tiene 2 años, nació de término de 38 semanas de edad gestacional y en este momento, como yo decía anteriormente, vive en un hogar del INAU desde los 3 meses. En los 2 embarazos, ella presentó estado hipertensivo, por lo que requirió cesárea de urgencia. Luego del segundo embarazo, se le coloca un implante subdérmico proporcionando anticoncepción, el cual solicita su extracción a los pocos meses con el deseo de embarazarse nuevamente. Actualmente cursa un embarazo gemelar bicorial de 35 semanas de edad gestacional biamniótico de captación tardía a las 14 semanas de edad gestacional. Con un mal control en cantidad y calidad, también está se encuentra mal tolerado por crisis asmática severa y es de alto riesgo por varios factores. En primer lugar, porque la paciente sufrió violencia basada en género. Segundo, tiene una discapacidad intelectual leve que no tiene seguimiento ni tratamiento a nivel médico, ni psicológico, ni psiquiátrico. Tiene descontrol de impulsos. Tiene una enfermedad crónica no controlada, que es el asma, y una vulnerabilidad psicosocial y económica. Del embarazo actual, continuamos, tiene múltiples consultas en emergencia por crisis broncoobstructivas que no mejoran con broncodilatadores. No cumple con tratamiento antibiótico, antiviral ni con corticoides. Ingresó a cuidados intermedios en 2 oportunidades y en la segunda internación decide retirarse por su voluntad. La paciente, en el caso del embarazo actual, ingresa por estado hipertensivo del embarazo, cursando 35 semanas de edad gestacional. Se le indica cesárea de urgencia. Los recién nacidos, en este momento, luego que se le realiza la cesárea, los recién nacidos son prematuros. El primer gemelar, pesó 2.200 kilogramos, 2 kilos 200 kilogramos, y el segundo gemelar 2.100 gramos, 2 kilos 100 kilogramos. 2 kilos 100 gramos, perdón. Los hijos se encuentran evolucionando favorablemente a pesar de ser prematuros. No requirieron, por suerte, asistencia respiratoria. La paciente no recibió durante el embarazo corticoides para maduración pulmonar. Ambos se encuentran igualmente en cuidados intensivos neonatales. Durante la evolución, la paciente presenta angustia cada vez que ingresa al CTI neonatal, como recordando la situación con su primer hijo. Necesita asistencia permanente para el cuidado de sus hijos. Al tercer día del puerperio presenta insomnio, un estado de confusión, crisis de excitación que implicó una gran dificultad para el manejo del equipo y un gran impacto en la sala. Presentó llanto en ese momento, excitación psicomotriz, conductas de autoagresividad y heteroagresividad y golpes de puerta. El equipo de la sala llama a la guardia de psiquiatría. La paciente presenta ideas de daño hacia los hijos. Alguien los quiere lastimar, decía, e ideas de persecución hacia ella. Cuando voy al CTI neonatal, el equipo me mira raro, eso decía ella. También refiere escuchar voces que le dan órdenes de cómo cuidar a sus hijos. La entrevista se desarrolla de manera bastante dificultosa por la presencia de pensamiento desorganizado y mutismo intermitente. Con lo cual se plantean 2 diagnósticos presuntivos. Opción A, que esta situación que se presentó al tercer día del puerperio corresponde al contexto de su capacidad intelectual. La paciente en el contexto de su capacidad intelectual, la paciente comienza a manifestar un episodio psicótico puerperal a partir del tercer día de posparto. Y la opción B,
Las manifestaciones conductuales e ideacionales forman parte de su discapacidad intelectual y de conductas adaptativas en el contexto de puerperio. O sea, bien. Entonces nos preguntamos. Sí, adelante, Juan. Bueno, gracias. Leo las preguntas entonces para el intercambio. ¿Qué otros datos de interés deberíamos haber registrado durante la entrevista? ¿Está de acuerdo en mantener el diagnóstico? O diríamos, ¿cuál de los dos diagnósticos presuntivos estaría de acuerdo en mantener? ¿Qué tratamiento farmacológico considera indicar a la paciente? Además del tratamiento farmacológico, ¿propondría algún otro abordaje para tratar a la paciente? Como equipo de salud, ¿cuáles serían las medidas protectoras para la paciente y para sus hijos? ¿Consideraría establecer redes de apoyo para esta paciente y su familia? Son unas cuantas preguntas, las iremos recordando a lo largo del intercambio. Quizás podríamos empezar entonces por la primera. ¿Cuál sería el diagnóstico a considerar? ¿Qué otros datos relevantes? ¿Y qué otros datos relevantes sería necesario recoger? Y tenemos ahora sí a la doctora Gabriela Garrido, que es integrante del equipo de coordinación, pero que hoy está a distancia. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quizás Juan y Cecilia sí también quedaron algunas dudas, ¿no?, con respecto a la historia. Exacto. Ampliar un poquito por ese lado. Bien, también, sí. Perfecto. ¿Qué cosas quedaron para aclararse? ¿Qué otra información se requeriría? Es una historia con mucha información, por eso capaz quedaron como algunas dudas o bueno, faltaron algunos datos también. Así que quienes quieran pueden levantar la mano y le damos la palabra. Julio Vázquez dice, tal vez sobre la pareja actual, ¿qué información querrías, parece relevante de la pareja actual? ¿En qué situación de pareja se encuentra ella? En este momento separada de la pareja por violencia basada en género, que ella no hace la denuncia, simplemente se separa y bueno, él no se hace cargo de los gemelos. Ella no, ahora está viviendo con la madre y el padrastro y el hermano de 13 años. Eso lo decía en la segunda diapositiva. No tenemos muchos más datos de la pareja actual, simplemente que, ella tenía violencia con él, violencia física, psicológica. Muy bien, acá Kedi dice, me interesa saber si es víctima de violencia sexual y si convive con otra enfermedad contagiosa, o sea, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Bien. No tiene enfermedades contagiosas, al menos no hasta ahora, no se le diagnosticó. El control, recuerden que el embarazo fue muy mal controlado, pero en los últimos estudios de rutina no apareció como podría aparecer sífilis, por ejemplo, u otras enfermedades contagiosas, no aparecieron, no presentaba la paciente y tampoco había sido víctima de violencia sexual hasta ahora, sí violencia física y psicológica por parte de su pareja. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Si alguien tiene más preguntas, si consume alguna sustancia. No, Cecilia, no hasta ahora, no consume sustancias, ni alcohol, ni marihuana, cocaína, que es lo que... Pasta base, no. Desconocemos ese dato en relación a la pareja, si la pareja consumía. Muchas gracias por las preguntas. Si hay alguna más, o si ya con esta información alguien quiere ir entrando en la pregunta de si recibió maltrato durante la infancia y la situación de convivencia con su padrastro. Bueno, la situación de convivencia con el padrastro es bastante particular. El padrastro es una persona que es de difícil abordaje. Ellos estuvieron presentes durante la internación, durante esta internación, tanto la madre,
que no se sabía hasta ahora que tenía discapacidad intelectual, y su padrastro es una persona, al hablar, un tanto agresivo y violento. Uno de los temores del equipo de salud es que si hubiera tenido o que podría llegar a tener, fuera un riesgo para que ella sufriera abuso sexual por parte del padrastro, por la presentación, que eso puede ser parte de los prejuicios del equipo de salud, porque hasta ahora ella lo negaba, pero era una persona especial y además era quien sostenía a la familia a nivel económico, digamos, el único que trabajaba era él. Y ella con su pensión. Maltrato en la infancia, mucho abandono. Ella estuvo en situación de calle en varias oportunidades y en refugios en la adolescencia más que nada. Datos de la infancia, de la primera infancia no tenemos muchos. Pero sí hubo abandono de negligencia más que nada durante la crianza, durante la infancia. No, claro, ella tenía estados hipertensivos durante los embarazos y después quedaba sin medicación porque ella no adhería a los tratamientos. Tenía muy mala adhesión a los tratamientos. Comenzó la hipertensión, en realidad ella tenía hipertensión durante los embarazos, luego se le regulaba la presión arterial, pero ella después no se controlaba, que era lo que debería haberse controlado entre embarazo y embarazo. ¿Sin antecedentes de descompensaciones psicóticas previas? Previas, no había psicosis previa, había descontrol de impulsos, pero no psicosis, no con un diagnóstico de psicosis previo. ¿La paciente tiene signos de riesgo desde la preconcepción? ¿Es una pregunta? Es una pregunta. ¿O una afirmación? A ver, María, después si nos puedes aclarar o si abres el micrófono y nos aclaras. Claro. Joselina, ¿usó algún tratamiento antipsicótico o antidepresivo durante el embarazo que haya sido suspendido antes del parto? Que no estaba en tratamiento, había abandonado los tratamientos que se le había indicado más tempranamente en la adolescencia y después del último embarazo. ¿No se escucha? Bueno, a ver. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Bueno, lamento. No sé si se perdió algo de las preguntas, pero creo que Cecilia la fue recogiendo, ¿verdad? Sí, como verán, tenía muchísima inestabilidad para su autocuidado. Es una paciente que aún tiene algún contacto con el hospital, a veces se presenta en el hospital con alguna dificultad, pero bueno, eso lo contaré más adelante. Es hipertensa gestacional, no tiene antecedentes de hipertensión previa, no, que es la pregunta que hace Silvia no tiene. Torres. Bien, pasamos a la pregunta del diagnóstico presuntivo, porque ya tenemos bastante información, ¿verdad? ¿Quién se anima de estas opciones? Esto es algo que tiene que ver con problemas de adaptación a esta situación del embarazo en una paciente que ya tiene una fragilidad previa desde el punto de vista neurológico, de su discapacidad y también una gran vulnerabilidad psicosocial, o podemos hacer un diagnóstico de psicosis del puerperio. ¿Alguien que se anime a levantar la mano y que se anime a apoyar alguno de estos diagnósticos? ¿O si tienen un tercero? Porque lo difícil de esto es hacer un diagnóstico diferencial, eso es lo difícil. Comparto el mismo, buen día, comparto el mismo chat de la doctora Marten Martínez, atentamente, David Obando del hospital. Que comparte el mismo chat. Bien. Bueno, entonces a uno de quienes están compartiendo el chat, la doctora Marten o el doctor David, a ver si se animan a sostener alguno de los diagnósticos presuntivos. Bueno, Ana Verónica, adelante. No sabría, sí, lo diferencial me cuesta verlo acá, porque tenemos una mujer que tiene factores, digamos, de vulnerabilidad muy amplios, ¿no? para desarrollar distintas situaciones, digamos, de salud mental. Lo que tomo, por ejemplo, es esto de que
reacción de autoagresividad y heteroagresividad, con elementos de estas voces que escucha, ¿no? Me hablan de elementos psicóticos que están actuando allí y que, al no haber un antecedente previo, podría hacernos pensar de que tiene que ver con una psicosis o sea, como una crisis en este momento, ¿no? Que ser atendida como desde de esto, lo que le está pasando actualmente a esta mamá, ¿no? También pienso que hay muchos elementos que se juegan en todo esto, su discapacidad intelectual, ¿no? Esta situación de violencia con la pareja, ¿no? Que también aumentan aún más la situación de vulnerabilidad de esta mujer, que a su vez es un riesgo a su vez para los gemelos, ¿no? Pero me tomo esto de esta como descompensación que ocurrió a partir del parto, porque no tenemos otros antecedentes, lo podría pensar justamente como un elemento digamos, de una psicosis puerperal, una crisis en este momento, ¿no? También ella tuvo con su primer hijo esto de que hubo dificultades con la lactancia, ¿no? Que hay algo que se vio que ahí hubo dificultades también con este primer hijo, ¿no? Entonces hay algo que también se está repitiendo en esta situación. Entonces, por eso me cuesta pensar en lo diferencial de esta situación. Muchas gracias, Ana. Verónica, muy clara tu propuesta sobre el diagnóstico y las dudas que se generan. Aquí alguien Marlene sostiene el diagnóstico de psicosis del puerperio. Y la pregunta, Celi, es si ha recibido atención psicológica y psiquiátrica. Sí había tenido atención psiquiátrica, se le había dado medicación. La pero segunda no sostenido. medicación fue risperidona, pero hubo una muy mala adhesión al tratamiento y el tratamiento fue interrumpido. Y alguna atención psicológica, pero tampoco muy sostenida y más a nivel hospitalario. Julio Vázquez dice, creo que va más con psicosis puerperal, pero sí faltaría apoyarse con elementos como laboratorios, como pruebas hepáticas, tiroideas, electrolitos, por el antecedente de la hipertensión del embarazo. O sea, por la posibilidad de un síndrome confusional, ¿no? Un síndrome confusional que pudiera tener con factores metabólicos. Muy bien. Silas Torres, síndrome psicótico agudo, psicosis puerperal, en fin, parece que la mayoría se inclina por el diagnóstico de psicosis puerperal. Capaz que antes de darle la palabra a los expertos de España, podemos darle la palabra a la doctora Gabriela Garrido, que la tenemos en el Zoom. Gabriela. Bueno, creo que el caso, a ver, más allá de la complejidad clínica, ¿no? de la situación ahora aguda y de esta sintomatología, lo que nos plantea es la falta de adherencia desde la historia, ¿no? de la paciente, de los pocos apoyos que tiene, y creo que bueno, esto también de ver desde la hospitalización cómo se puede implementar un seguimiento con apoyo psicosocial luego del alta es algo fundamental. Creo que también el aspecto diagnóstico, yo creo que previo a esta sintomatología psicótica que ella presenta, era una paciente con alto riesgo, ¿no? Con un estado mental de alto riesgo por sus características, por la discapacidad intelectual, sobre lo cual estresores de entidad como estos pueden generar este tipo de síntomas que pueden ser breves, sin llegar a constituir una psicosis puerperal. Esa es una de las posibilidades. Y creo que, bueno, un poco el énfasis al alta es qué medicación y qué tratamiento de sostenimiento puede tener esta adolescente en su contexto. Y acá en Uruguay
en los últimos tiempos se desvitalizaron o se desarmaron un poco lo que se llaman equipos de cercanías con las familias, porque en realidad es una familia con riesgos múltiples, ¿no? Y que, bueno, los equipos de cercanía en general facilitan el apoyo, el control periódico, el acompañamiento a las consultas, porque si no, es una chiquilina bueno, va a tender a perderse y a no recibir los tratamientos que se indiquen simplemente en la historia, ¿no? No sé, por ahí va un poco mi opinión, considerando lo previo de esta paciente. Muchas gracias, Gabriela. Tomamos nota entonces de la necesidad de un equipo de salud de primer nivel que la siga después del alta, ya sea un equipo consolidado como el que tú propones o quizás un equipo ad hoc como médico de familia, asistente social dentro de un centro de primer nivel o una enfermera comunitaria que pueda darle soporte. Tomamos nota y lo Sí, retomamos. esto es interesante ver las experiencias también por países, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos algunos equipos del Ministerio de Desarrollo Social que hacían seguimientos vinculados a los equipos de salud. Contarles que en el Hospital de Clínicas funciona la policlínica para recién nacidos prematuros y ellos le hacen un seguimiento y esta paciente fue una de ellas que vino durante hasta el año, creo que es hasta el año, el seguimiento a las madres y a los recién nacidos, bueno, recién nacidos y van creciendo, digamos, para ver cómo van evolucionando. Ella estuvo viniendo un tiempo. Sí, el desafío es la referencia, sí, ¿no? En referencia contra referencia, de la referencia al equipo del primer nivel de atención, ya sea de algún programa social o de programas de la red de atención. Sí, policlínicas barriales. Exactamente. Sí. Sería interesante, como dice Gabriela, conocer cuáles las opciones que se darían en cada uno de los países. David hace una síntesis y dice: 1, se debe verificar la adherencia al medicamento. 2, apoyo emocional acompañado de psicología. 3, realizar exámenes de laboratorio y control de emociones. Muy bien. Si no hay otros comentarios, a ver si hay algún comentario desde los participantes. Si no, pasaríamos a los comentarios del profesor Ramos Quiroga, Tony, que nos sigue desde Barcelona. Pues primero de todo, felicitaros. Es un caso extraordinariamente interesante y muy didáctico, con la dificultad en varios sentidos de reto diagnóstico, el contexto, ¿no? Que es una persona que tiene una altísima vulnerabilidad o fragilidad, si queréis, tanto a nivel social como pues, a nivel psicopatológico, a nivel más psiquiátrico. Y luego de manejo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que ha dado Gabriela. Pienso que es interesante tener muy presente esta misma sintomatología en otro contexto previo, que no hubiera esa disfunción intelectual. A lo mejor nos orientaríamos para otro diagnóstico más claro. Pero estamos ante una persona que es muy frágil a nivel de salud mental, muy vulnerable, y que cualquier pequeño estresor, y en este caso es un estresor el puerperio que está teniendo, pues puede significar pues una descompensación en ese sentido. Para mí hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención dentro de la evaluación psicopatológica y que es algo que también ha salido en algún comentario del chat, me parece recordar, que era el aspecto de un síndrome confusional. Es una chica que tiene una alteración de la conciencia, ya no está totalmente bien orientada en ese sentido, y eso puede ser una explicación dentro de su fragilidad y que haya pues un cuadro de infección o un cuadro, la propia hipertensión arterial, ¿no? Que la eclampsia que estaba teniendo, pueden ser factores que puedan desencadenar esta situación. Y por otro lado, si tuviera que inclinarme, optaría por este diagnóstico de un síndrome confusional muy transversal en ese momento, y en función de la duración o que hubieran fluctuaciones, si hay fluctuaciones es muy claro,
pero si no, pues claramente optar por una psicosis puerperal. Y aquí es donde tenemos que ser muy finos en el manejo psicofarmacológico, tratar en este caso la psicosis, no demorarlo, porque se va a tener un impacto negativo tanto en la madre como en el bebé, en el niño. Y luego, absolutamente de acuerdo con la perspectiva que nos ofrecía Juan, la idea de pensar con los recursos que tengamos en cada contexto, que no es una persona que nosotros vayamos a poder decirle, ven a la consulta dentro de 15 días, un mes. Tenemos que ser proactivos e, insisto, con los recursos que tengamos, con los recursos que tengamos, intentar hacer un plan de seguimiento individualizado, que llamamos en Cataluña un PSI. Trabajar con los equipos cómo va a ser, planificarlo ya desde este ingreso en la planta de obstetricia, porque si no vamos a tener un alto riesgo, como ya había habido antes, pues de falta de seguimiento, y es una paciente que después de haber hecho este cuadro psicótico tiene un altísimo riesgo. También tiene, y dentro de la vulnerabilidad, más allá de esa discapacidad intelectual, del contexto de la mamá con discapacidad intelectual, es toda esa vulnerabilidad de maltrato que ha tenido previamente. Eso es uno de los factores de riesgo también más importantes, la falta de apoyo por parte de la pareja para desencadenar o tanto una psicosis o una depresión postparto. En Cataluña tenemos equipos de psiquiatría que le llamamos de salud mental perinatal, de forma que hay hospital de día en la ciudad de Barcelona para poder atender a personas, mujeres que tienen pues, un embarazo, un puerperio de alto riesgo, que tienen psicopatología activa, aparte de consultas ambulatorias, y se está trabajando en tener una unidad madre-bebé, que la persona que tiene una situación como ella pueda estar ingresada, si es preciso, en una unidad que pueda estar tanto ella como su bebé y que sea multidisciplinar con obstetras, pediatras, psiquiatras, psicólogos, enfermería, etc. Pero sin duda en este caso yo optaría, ya os digo, por ese seguimiento, pues a lo mejor luego se le podemos dar el alta, en el momento que le demos el alta, hacer un seguimiento a domicilio con visitas por cualquiera de los recursos que tengamos para garantizar el tratamiento. En este caso, en principio, no recuerdo ahora por la historia que habéis comentado de otros tratamientos previos, pero quizá sería una paciente que tendríamos que estar pensando a nivel farmacológico qué medicamento podemos dar que nos pueda favorecer la lactancia, que no tengamos una contraindicación durante la lactancia, y escoger un antipsicótico pues que podamos tener pues esa seguridad, y que tenga pues, la mínima contraindicación o todo ello. Por ejemplo, la risperidona puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, pero bueno, el beneficio que tiene al riesgo pues es mejor mantener la lactancia y tratarla en este caso. Pero esto siempre antes de pautar una medicación. Hoy día tienen información por internet, en webs de altísima calidad, pues qué medicamentos podemos dar durante la lactancia si pensamos tratar tanto una depresión como en este caso una psicosis, ¿no? Muchas gracias, Tony. Gracias, Tony. Gabriela, ¿tú querés complementar en algo este planteo de Tony y avanzar un poco en el tratamiento? Como dije, risperidona, a lo mejor en otros países hay también haloperidol. La tolerancia es un poco más mala, pero vaya, cualquiera de los dos son posibles. No se escuchó, Tony, ¿podrías repetir eso último porque no hubo una distorsión en el sonido? A ver. Sí, que disculpar que no os había comentado. Yo decía risperidona, también podríamos dar quetiapina, pero a lo mejor en muchos países o en situaciones de dificultades económicas hay disponible haloperidol. Bueno, pues también podría ser una situación, que pudiéramos darlo conjuntamente con la lactancia. Perfecto, muchas gracias. Sí, Gabriela. Yo no voy a hablar sobre los fármacos. Creo que en esta adolescente está complicado mayormente. Además son 2 niños, que en toda esta complejidad del caso un poco se nos pasa, ¿no? Fíjate vos que con esta fragilidad enorme
cómo se hace cargo de dos bebés, o sea que también habría que pensar en ciertos apoyos. En el hospital de clínicas creo que no hay dispositivo, pero en el Pereira Rosell, que es el Hospital Materno Infantil de acá de Montevideo y es referencia nacional, hay algunos grupos que ayudan en el cuidado durante la permanencia, que es una fundación, la Fundación Canguro, que ayuda en el cuidado en esos primeros tiempos. Digo, yo creo que ya durante la hospitalización es una mamá que precisaría asistencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, digo, mi impresión es que quizás con respecto a los fármacos, con este antecedente de esta muchacha, quizás con bajas dosis y además no ha recibido otros fármacos, quizás con bajas dosis de atípicos, puede ser la risperidona. Nosotros disponemos de las dos fármacos que mencionaba Tony, podría responder bien, o sea que quizás no se tenga que iniciar con las dosis de tratamiento más fuerte, digo, cuando ya pensamos en un cuadro psicótico breve o mismo en una psicosis puerperal. El tema es cómo lo mantenemos después. Muchas gracias. Está muy claro cuál es el problema principal. Entonces, a ver, a partir de estos comentarios de los asistentes, a ver, si alguien quiere aportar. Sí, María pregunta por el examen de litio, pero la paciente no estaba recibiendo litio. No estaba recibiendo litio, ¿verdad? Creo que la pregunta va a cuenta de la litemia propia, ¿no? Natural, porque la paciente nunca había recibido fármaco. ¿Querés ampliar, Gabriela? No, solamente aclarar la pregunta, pero nosotros no. Capaz que María Murillo nos puede como aclarar, ¿no? ¿María? María, ¿estás por ahí? Está, pero está muteada. Ah, está. Bien. Bueno, mientras que María abre el micrófono y nos amplía la pregunta, si hay otros comentarios. ¿Podemos poner las preguntas? A ver cuáles estarían. Sí, yo creo que me parece que estaría bueno como pensar, después de esta discusión respecto al tratamiento, al diagnóstico del tratamiento, bueno, como equipo de salud, ¿cuáles serían las medidas protectoras para la paciente y para sus hijos? En esto que decía Gabriela, que bueno, son dos, con ella con dificultades también en el cuidado, que había tenido previamente dificultades con su primer hijo, todo lo que esto genera en los equipos de salud también, como cierta desconfianza de que ella pueda hacerse cargo y bueno, y con todo este estado crítico que ella tiene en relación a su estado crítico mental, en su descontrol de impulsos y en este estado de confusión que entró y además bueno, algún episodio de agresividad, de autoagresividad y heteroagresividad, bueno, ¿qué medidas protectoras se podrían pensar para ella y para sus hijos? Sus hijos aún están o sea, si uno piensa en este caso, en el CTI neonatal, pero bueno, luego que ellos se estabilicen, se va a pensar en algún momento pasar a alojamiento conjunto. Bueno, también en qué momento pensar, obviamente que hoy no sería, ¿no? En el momento que ella tiene este descontrol y esta crisis, no sería adecuado pasar a alojamiento conjunto. Pero también es algo que como para pensar. Y también en los equipos de salud empieza a generarse como la pregunta, que es lo último que uno se puede preguntar, si ella puede hacerse cargo de sus hijos. A nivel del caso real, se trabajó mucho con la familia estaba presente, que era esta mamá con discapacidad intelectual, este padrastro con algunas dificultades a nivel vincular con él, y eran las personas que podían como asistirla en el cuidado de sus hijos, a pesar de esta crisis, ¿no? Pensando más adelante al alta. Pero bueno, creo que son como varias preguntas que se nos plantean, obviamente que no tenemos tiempo para responderlas todas, pero
¿cuáles serían las medidas protectoras? Porque además, bueno, estaban hablando también de los psicofármacos, cuáles pasan la barrera de la leche, que bueno, Tony recién decía que algunos estaban como habilitados para que ella continuara la lactancia. Obviamente en este momento de crisis, bueno, ¿qué se hace con la lactancia? Y balancear el riesgo y el beneficio. También, que es difícil. Entonces, como tenemos personas que participan de distintos países y dentro de cada país de contextos diversos en cuanto a la disponibilidad de recursos asistenciales, me parece interesante que cada cual piensa, a ver, si este caso lo tuvieran en su centro de salud, ¿qué recursos piensa que se pueden utilizar, que están disponibles? ¿Qué utilizarían en Guatemala o en alguna región de Guatemala, en Honduras, en Uruguay, verdad? Los centros en las ciudades principales, y si se trata además de hospitales de referencia, obviamente tienen recursos que los hospitales comunitarios en zonas más alejadas de las ciudades principales no van a tener. Pero entonces, ¿qué podemos poner en juego para atender a esta mamá con estos dos pequeños una vez que llegue el momento de darle el alta y de que siga su asistencia en la comunidad? Es un desafío, pero me parece que... Pensando en que se estabilizó, se compensó, ¿no? Con tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psicológico, ella está compensada. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué harían en cada uno de los entornos de ustedes? Acá dice, licenciada Alejandra Rivas, quiero contar mi experiencia dentro de mi trabajo sobre el embarazo menor de edad y cómo cuida de su hijo. ¿Por qué no, Alejandra, te invitamos a abrir el micrófono y contárnoslo? Trabajo en un hospital de la Clínica de Violencia Sexual y Embarazo Menor de Edad de 14 años, 12, 13, 14 con 8 meses. Se trabaja en Guatemala, en la Clínica de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual. Tenemos protocolos, tenemos redes en mi departamento, tenemos charlas educativas. Nos encantaría conocer más sobre esto. Muy buenos días a todos. Gracias, muy amable. Sí, como soy psicóloga, en la clínica habemos, digamos, a nivel nacional de Guatemala, en cada departamento tenemos una clínica que cuenta con 42 y precisamente aquí donde yo resido es en Puerto Barrios y pues tenemos protocolos, tenemos nuestras redes que tenemos enlace con Ministerio Público, Juzgado de la Niñez, también INACIP para poder, digamos, trabajar de la mano sobre las víctimas de abuso sexual y menores de 14 años, de las embarazadas. Ahora, con respecto a eso, siempre se ha manejado acá y sí hemos llevado a cabo de la protección de las menores, ¿verdad? Y con el cuidado de su hijo, ¿verdad? Porque quiera o no, como son chiquitas las niñas, ¿verdad? A veces son producto de abuso sexual el embarazo, o a veces otras niñas que son, disculpe la palabra, pero entre comillas son calentura, ¿verdad? Que cuando mira a una persona de varón que está enamorada, sin pensar dos veces, ya empieza a tener relaciones y tendrá consecuencias, y a veces no sabe, ¿verdad? Por tu madurez y todo, pero sí trabajamos de la mano aquí en nuestro país de Guatemala. Y tenemos personal ya capacitado. Hay una cifra un poquito más elevada en diferentes departamentos. En lo mío, aquí en Puerto Barrios y Zabal, siempre en el país de Guatemala, tenemos una cifra, ¿verdad? Y es poquito lo que tenemos porque ya ha disminuido. ¿Por qué? Porque hemos ido, en mi caso, donde yo resido, hemos ido a las escuelas públicas y escuelas privadas a dar nuestro tema para prevención, para que los niños y niñas menores no tengan digamos, que tengan conocimiento para no tener estas dificultades de decir, como dicen aquí los chapines, metí la pata, ¿verdad? Que ya quede embarazada por tener experiencia o por tener curiosidad. Pero además de esto, los padres a veces no están al tanto ni el tiempo del cuidado de sus hijos, porque a veces trabaja la mayoría todo el tiempo o tiene un horario específico. Es de una. Otra, cuando
es realmente una niña es abusada por parte de algún familiar o alguien de la escuela, siempre parece de el embarazo ya sea menor. Aquí trabajamos en el Hospital Nacional, donde yo trabajo de 12, 13 y 14 años nada más. Y aquí también hay hospital infantil, menores más pequeñas, de 11 para abajo, y si te trabaja de las manos, también han habido estos casos. Hay otro, clínicas también. Aquí en nuestro puerto tenemos 2 clínicas. Mi compañera tiene la clínica para menores más pequeños, y en mi persona, aquí tengo las edades de 12 años para arriba, de embarazo, ¿verdad? Entonces es muy bonita y a la vez bien cansado porque hay que dar la terapia por 1 año a ambas víctimas de abuso sexual y embarazo menores de 14 años. Y si te da la terapia y también tu tratamiento. Bien. Muchas gracias, licenciada, por esta experiencia, y nos alegramos de que tenga esta disponibilidad de recursos y que esté trabajando con tanta energía y tanto optimismo en el acompañamiento de estas chicas. Hay unos Tony. comentarios, pero está Tony, sí. Muy rápido. Importantísimo lo que decía Juan, de que pensemos qué podríamos hacer con los recursos que tenemos. Yo creo que la clave es cómo podríamos garantizar el seguimiento. No solo que fuera esas visitas programadas dentro de tanto tiempo, sino ir a casa, y cómo podemos organizar pues, un seguimiento también a esos niños. Esos niños, esos gemelos, vienen de un embarazo que ha tenido una preeclampsia, lo cual incrementa mucho más el riesgo de que puedan tener más dificultades de neurodesarrollo en la evolución. Ya sé que es un reto, con los recursos que tenemos, difícilmente a veces podemos hacer prevención, pero es que es muy importante, más allá del tratamiento agudo que va a tener esta chica, que necesitar seguramente, como decíamos. Gracias, Tony. Hay más comentarios. Estamos llegando ya al tiempo de finalización. Hay muchos comentarios. Entonces, orientar adecuadamente a la familia y tener espacio de comunicación constante para seguimiento, ir ajustando dosis del medicamento, dice Marden, seguramente apoyando en la red de atención primaria. Después, proveyendo la protección de los niños y derechos humanos y Ministerio de Desarrollo Social para buscar la forma de apoyo económico, notificar a la Procuraduría. Bueno, acá hay alguien que da un paso más, que es el notificar a las autoridades. Aquí en el hospital se estarían preguntando lo mismo, ¿no? Si hay que comunicar al juez. Sí. De hecho, sí. De hecho, se hace como para garantizar los cuidados de los niños, no con el objetivo de nuevamente que le pase que le quiten a sus hijos, o sea, sino garantizando los cuidados de los gemelos. Seguramente la trabajadora social de neonatología va a estar ocupándose de eso y viendo la oportunidad de cuándo comunicar al juez de menores la situación de los gemelos, para que haya también un seguimiento institucional. Kedi dice: soy pediatra de Honduras, aquí al estar de alta a los gemelos se darían de alta a la madre con el visto bueno del psiquiatra y se deja cita a la unidad de salud más cercana. En estas unidades están los SFAM, que son equipos multidisciplinarios que incluye trabajadora social y médico general y enfermera, que se pudiera realizar el seguimiento domiciliario. De ser necesario, hay que cerciorarse de que asista con psiquiatra en hospital público, o sea que se mantenga la vinculación con el hospital, pero atendido por una red de atención primaria de salud interdisciplinaria, que eso es bastante más disponible que quizás equipos especializados de salud mental, ¿no? Como la unidad de seguimiento no necesariamente tiene que incluir un psiquiatra, sino que quizás con un buen equipo de atención primaria y el apoyo del psiquiatra del hospital o de un centro de referencia pueda ser suficiente. El tema de la anticoncepción y de qué información y cómo se va a trabajar con esta chica una vez estabilizada y antes del alta. El tema de la
de la anticoncepción al alta, si se va a utilizar algún método de barrera como dispositivo intrauterino, o se va a seguir con el subdérmico, el subdérmico, sí, que está disponible, el implante subdérmico que está disponible en Uruguay. Ella se lo sacó voluntariamente. Sí. Pero, en este caso sí. Pero esto va a haber que conversarlo, porque además un nuevo embarazo de alto riesgo puede implicar realmente un peligro para la vida, ¿verdad? Ya tuvo preeclampsia, como decía Tony, esto es un elemento de altísimo riesgo. En fin, estamos llegando al final. Juan. Sí, adelante, Gabriela. Nada, dos detalles. Uno es que no olvidarnos de lo que decían varios compañeros acá, y también reafirmaba Tony sobre este momento más agudo y el componente confusional, sobre valorar mejor la paraclínica de esta paciente en lo agudo, que por supuesto se hizo, pero para tenerlo en cuenta, porque es un caso de tanta complejidad que bueno, ese es un componente. Y lo otro es lo que comenta acá Ana Verónica Roca, que es el recurso también que disponemos en Uruguay. UCC. Uruguay Crece Contigo, ¿tá? Que capaz que alguna cosa quiere agregar Verónica. No, los equipos de UCC, Uruguay Crece Contigo, justamente lo que tienen es que pueden trabajar, por ejemplo, con la familia en territorio, o sea, en sus espacios de vida cotidiana más cercanos, no esperar que ellos, en este caso esta mamá, venga al centro de salud, que si bien lo va a necesitar, pero no, es como acercar digamos, lo que hay presente para poder ayudarla, acercarla a ella, ¿no? Entonces, también estas visitas, por ejemplo, permiten observar, bueno, cuáles son las condiciones, no solo materiales, sino poder observar si hay elementos de riesgo, si hay alguna, digamos, si están los niños, cómo se encuentran, por ejemplo, en su estado de salud, cómo están siendo cuidados, ¿no? Es una mirada mucho más amplia que solo esperar de que la mamá traiga a los niños a control, que se le diga solamente usted tiene que llevar esto, sino que es como acercar más lo que el Estado tiene para poder ayudar a la familia, ¿no? En este caso, una mamá que necesita claramente mucho apoyo, ¿no? Pero también tenemos una función de que es importante velar por la seguridad de estos chiquitos, ¿no? Velar por la seguridad de esta mamá, porque también está en un contexto de violencia, ¿sí? Vivió una situación de violencia con su expareja, que no sabemos cómo está esto también, si, por ejemplo, saber si este hombre después se acerca, cómo es, ¿no? Todos sabemos que la violencia basada en género es un elemento muy complejo de lo que son los vínculos entre, digamos, lo que es la pareja. Entonces, por eso pienso como elementos de cercanía que puedan ayudar, ¿no? Con sí control, sí, pero también acercar la ayuda. Bueno, me parece que aporta, porque justo acá otra compañera plantea lo de los equipos de Honduras de salud familiar, ¿no? O sea, cómo también nuestra experiencia nos ha ido llevando, creo que en todos los países, a que muchas familias no acceden espontáneamente a los servicios de salud, y bueno, y estos equipos de cercanía de territorio parecen ser por lo menos recursos que mejoran la accesibilidad. Dos cosas antes de que cerremos. Adelante. Dale. No, quiero decir una cosa muy importante a propósito de UCC. A propósito de todos estos casos difíciles que hubo acá en el Hospital de Clínicas, se integraron hace un par de años 2 integrantes de UCC, de Uruguay Crece Contigo, acá en el hospital. Entonces, las pacientes se empezaban a captar desde acá, desde el hospital, desde el tercer nivel y segundo nivel de atención, para luego poder llevar el caso o la situación al territorio. Entonces, porque había muchísima dificultad con esta paciente o con otras pacientes que tuvimos para el seguimiento. Entonces, se integraron a los equipos 2 integrantes de UCC hace un par de años atrás, excelente, acá en el hospital. Me adivinaste el pensamiento, porque yo lo que iba a comentar es que puede haber muchos dispositivos, pero a veces hay un
plus, que es la dificultad de integrar los distintos dispositivos, ¿no? Uruguay Crece Contigo, salud familiar en la red de atención primaria, el pediatra, la atención en el hospital, y hay que dedicarle tiempo a cómo se integran los distintos programas para que funcionen de manera coordinada. Bueno, el tema de la anticoncepción, que hubo muchas intervenciones acá, es muy polémico. Hay que ver el tema de los derechos de la paciente en la toma de decisiones. 18 años, nada 18 más. años, el futuro reproductivo de ella tiene que ser decidido por ella, y bueno, eso sería todo un tema de discusión. Es un tema enorme. De relevancia ética. El Uruguay está en una campaña de prevención del embarazo adolescente que viene siendo muy exitosa, con una reducción notable de los nacimientos de adolescentes, lo cual tuvo como consecuencia una caída brusca de la natalidad, pero bueno, eso es otro tema. En fin, son todos temas que quedan como para futuros encuentros. Ha sido muy fermental esta teleclínica y la dejo a Cecilia para que cierre. Cerrar, más que nada para invitarlos a completar la encuesta de la sesión. Ahí recién Carlos colocó el link para que ustedes puedan contestar. Y bueno, sí, para mí fue muy rica. Creo que quedaron como muchos temas como para profundizar, pero bueno, en una hora nos queda poco tiempo. Agradecer a todos y a todas los que participaron y las que participaron, invitarlas a enero del 2026, que viene a ser el 13 de enero del 2026, es la última teleclínica del programa de salud mental, niñez, adolescencia y perinatalidad. ¿Y qué más? Y la temática es salud mental en población migrante, la coordina Honduras en este caso. Bueno, muchos agradecimientos en el chat. Agradecemos a Tony, a Gabriela y a todos los que participaron. Sí, gracias Gabriela, gracias Tony. Y bueno, y a todo el equipo coordinador acá presente. Un placer como siempre. Un abrazo fuerte. Que tengan muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad. Algunos con mucho calor y otros con el frío. Muy feliz año nuevo. Que el año 2026 venga con muchísima felicidad para todos los participantes y sus familias. Ahí va. Y nos vemos el 13 de enero. Nos vemos el 13 de enero nuevamente.